En el mes de junio, la producción real manufacturera presentó un crecimiento anual del 20,8%, es decir, comparando la producción generada en junio del 2021 contra junio del 2020, y lleva a que la variación bienal, es decir, aquella que nos aleja del efecto base generado por los meses más críticos de la pandemia, esté en un 8,7%. En el año corrido, es decir, en estos 6 primeros meses del año, la producción real manufacturera está presentando un crecimiento del 16,1% real frente a lo producido en el primer semestre del año 2020. Esto, a su vez, permite que con esta expansión del 16,1%, que le hace contrapeso a la contracción que vio el primer semestre del 2020 comparado con 2019 del menos 12,5%, que tengamos que la variación bienal de la producción manufacturera del primer semestre del año 2021 sea positiva, en este caso del 1,6%. Sin embargo, ahí es importante resaltar que esta misma variación, cuando vamos al personal ocupado, es decir, cuando comparamos la cantidad de personas que trabajaron en el sector manufacturero en promedio el primer semestre del 2021 con el primer semestre del 2019, estamos viendo una contracción del menos 4,6% del personal ocupado, lo cual señala o confirma, después de haberlo visto a lo largo de la pandemia, una optimización de procesos productivos por parte de los empresarios del sector manufacturero, que ha reducido la demanda de trabajo y que debe ser tenida en cuenta esa eficiencia, llamémoslo así, dentro de las políticas de reactivación de empleo del país. Comparando esas ventanas de 12 meses, juxtapuestas, es decir, sin ningún intervalo en la mitad, estamos viendo que estructuralmente la industria manufacturera está presentando un crecimiento del 5,1% de su producción real, pero que todavía observa una contracción del menos 3,5% de su personal ocupado, lo cual confirma que ese ajuste que sucedió en la pandemia en materia de eficiencias de procesos productivos que llevan a demandar menos empleados ya es un elemento estructural del sector manufacturero que debe ser tenido en cuenta dentro de la agenda de reactivación. A la hora de explicar el crecimiento anual del 20,8%, tenemos una contribución de casi todos los dominios manufactureros a este crecimiento de forma equilibrada, y solamente tenemos un crecimiento o un aporte negativo en materia de trilla de café y fabricación de azúcar y panela, que, como ustedes saben, fueron las actividades manufactureras más afectadas por las consecuencias del paro nacional en el mes de mayo de 2021. Sin embargo, cuando queremos explicar el crecimiento bienal, que es un crecimiento del 8,7%, pues debemos resaltar que la elaboración de bebidas, la fabricación de muebles y equipos y al mismo tiempo todas las actividades asociadas con la fabricación de productos químicos, que son la base de productos de aseo para el hogar y de aseo personal, está presentando un aporte significativo a este crecimiento bienal. Fundamentalmente, los departamentos de Antioquia y Cundinamarca están aportando casi 7,5 puntos de esos 16,1 puntos porcentuales de crecimiento de la producción real manufacturera en el primer semestre del año 2021 comparado con el primer semestre de 2020. Sin embargo, cuando nosotros queremos entender cómo se distribuye en las principales ciudades del país, pues tenemos que Bogotá se encuentra aportando 2,4 puntos porcentuales, seguido de Medellín y Cartagena de Indias. No obstante, en esta perspectiva territorial es importante resaltar que en el primer semestre del año el personal ocupado del sector manufacturero solo creció un 0,1% comparado contra el primer semestre de 2020, lo cual confirma que después de esa afectación de empleo que tuvo el sector manufacturero en 2020, seguimos viéndola estructuralmente. Debemos resaltar que Bogotá está aportando 80 puntos básicos negativos de este crecimiento de apenas 10 puntos básicos, siendo Bogotá
el dominio más importante de ciudades capitales en términos manufactureros en materia de contracción del personal ocupado, con un menos 3.4% de menos de personas ocupadas en promedio en el primer semestre del año 2021 en Bogotá, comparado contra el mismo periodo en 2020. Técnicamente, el índice de producción industrial agrega 4 actividades: la actividad manufacturera, la actividad de electricidad y gas, la explotación de minas y canteras, particularmente carbón y petróleo, y el servicio público domiciliario de acueducto, y así como las fuentes industriales de agua para producción manufacturera. Estas 4 actividades en junio de 2021 presentaron un crecimiento anual del 13,8%. Estamos viendo que en el primer semestre del año, la producción industrial de estas 4 actividades ha crecido un 7,8% comparado con el primer semestre del año 2020. Estructuralmente, para esas 4 actividades, a través del crecimiento 12 meses, en donde comparamos la ventana julio 2020, junio del 2021 con la ventana julio del 2019, junio de 2020, ve una contracción mucho más importante que la del sector manufacturero, que era del menos 0,5%, aquí la ve del menos 1,1%, lo cual confirma que la explotación de minas y canteras, por la menor demanda internacional de petróleo y de carbón generada por la pandemia, pues fue un sector que fue más afectado que el sector manufacturero en términos de producción industrial. Estamos viendo un crecimiento de las ventas reales de comercio minorista y vehículos del 24,7%, acompañado de una ligera contracción del menos 0,2% del personal ocupado en las actividades de comercio. Esa variación anual del 24,7% de las ventas reales de comercio minorista se convierte en una variación bienal, es decir, comparando junio del 2019 con junio del 2021, del 7,1%, que desafortunadamente viene acompañada, muy en línea con lo que sucede con las actividades manufactureras, de una contracción bienal del personal ocupado en el mes de junio, comparando 2019 con 2021, del menos 5%. En el año corrido, que en este caso corresponde al comportamiento semestral, el buen desempeño de las ventas de comercio minorista a lo largo de estos 6 meses del año lleva que tengamos un crecimiento de las ventas reales del 18,1% anual y del 4,3% bienal, nuevamente acompañados en este último caso de variación bienal con una contracción del menos 4,3% del personal ocupado promedio en los 6 primeros meses del año de 2021 con los 6 primeros meses del año 2019. El patrón más importante es lo que nosotros llamamos economía de movilidad. En junio del 2021 nos movimos más que en junio del 2020 y por consiguiente la comercialización de vehículos, motos y combustibles, estas 3 líneas explicaron 2/3 partes del crecimiento del 24,7%. Estamos viendo una contracción o una variación negativa anual de las líneas asociadas con electrodomésticos, equipos de informática y equipos de audio y video, porque recordemos que nos estamos comparando con junio del 2020, en donde tuvimos los efectos del primer día sin IVA en el año 2020. Cuando nosotros vamos al crecimiento anual del primer semestre del 2021 comparado contra el primer semestre del 2020, que corresponde a un crecimiento del 18,1%, recordemos que el 70% de este crecimiento del 18,1% fue asociado con, nuevamente, economía de movilidad. No obstante, cuando nosotros comparamos en la perspectiva bienal el desempeño de las ventas del primer semestre del año, que corresponde a un crecimiento, como lo dijimos anteriormente, del 4,3% real, debemos recordar que 3/4 partes de este crecimiento está asociado con informática,
vehículos y productos de aseo para el hogar. Esto significa que la pandemia sí generó un marco o un cambio estructural de los patrones de consumo de los hogares, sustituyendo transporte masivo por vehículos particulares y motos, demandando más artículos de aseo para el hogar por las medidas sanitarias y demandando más equipos electrónicos para poder tener interacciones laborales, educativas o personales a través de plataformas virtuales. Las 18 subsecciones del sector servicios tuvieron un crecimiento de los ingresos nominales positivo comparando junio del 2021 contra junio del 2020. Las dos subsecciones más destacadas en términos de crecimiento son, en primer lugar, la producción de películas y de programas de televisión, que ve sus ingresos en el mes de junio del 2021 crecer a una tasa del 768% frente a junio del 2020, y en segundo lugar tenemos la subsección de restaurantes y bares, que ve un crecimiento de sus ingresos nominales del 106,3%. Sin embargo, ese crecimiento del 768% anual se ve reflejado en una contracción bienal, es decir, cuando nos comparamos contra un junio no afectado por pandemia en materia de producción de películas y programas de televisión, una contracción de los ingresos del menos 56,4%, y los restaurantes todavía ven una contracción del menos 0,5% bienal, es decir, cuando comparamos los ingresos nominales de junio del 2021 con junio del 2020. Por otro lado, la actividad líder o la actividad ganadora en términos de los efectos de la pandemia sobre el sector servicios, pues es la subsección de call centers o de centros de llamadas, que ve un crecimiento de sus ingresos del 30,2%, ya no para el mes de junio, sino para el año móvil o para la medida estructural de crecimiento sectorial, acompañado en segundo lugar de la actividad de correo y telecomunicaciones, que ve para ese año móvil un crecimiento de los ingresos del 17,6%, siendo estas dos actividades fundamentales o esenciales para poder garantizar la masificación del comercio electrónico, que, como ustedes recuerdan, presentamos el día de hoy. Estamos viendo tasas de prevalencia de comercio electrónico en las ventas minoristas que son casi 3 veces superiores a las que observábamos antes de la pandemia. En junio de 2021 estamos viendo un crecimiento de los ingresos reales del sector hotelero del 875%. No alcanza a ser suficiente para recuperar la pérdida que se generó en un mes de junio, como fue el mes de junio de 2020. Esto se confirma pues cuando comparamos a junio de 2021 con junio de 2019, mes no afectado por la pandemia, en materia de ingresos reales del sector hotelero, todavía vemos una contracción del menos 31,4% de los ingresos, acompañada de una contracción del menos 35,5% en materia de personal ocupado. Esto significa que los desafíos de reactivación de ingresos del sector hotelero todavía son importantes, y al mismo tiempo en materia de generación de empleo, recordando que esta es una actividad intensiva en mano de obra y que es fundamental para la reactivación del empleo del país. En junio del 2021, aproximadamente 36 habitaciones de cada 100 dispuestas al público estuvieron ocupadas por parte de usuarios nacionales u extranjeros. Esta tasa de ocupación es la más alta que nosotros estamos observando desde mayo de 2020, y de forma particular es importante resaltar que la ocupación por ocio, que corresponde a aproximadamente 22 habitaciones por cada 100 dispuestas al público general, ocupadas por motivo ocio o por motivo vacaciones o esparcimiento, esa tasa de ocupación por motivo ocio solo está 3,2 puntos porcentuales, es decir, solamente nos faltan ocupar 3 habitaciones de más en junio del 2021 para poder tener una tasa de ocupación por motivo ocio de junio del 2019, mes no afectado por esta situación de pandemia en el sector hotelero.
La muestra trimestral de agencias de viaje nos muestra todavía la brecha más amplia para cerrar en materia de reactivación de todos los sectores que nosotros monitoreamos a través de las encuestas coyunturales. En este segundo trimestre del 2021, comparado contra esa caída bruta de los ingresos de las agencias de viaje, pues estamos viendo un crecimiento del 1049% en los ingresos. Pero como no podemos dejarnos abrumar con este crecimiento del 1049% frente a una contracción del menos 96%, la variación bienal se vuelve supremamente informativa porque lo que nosotros estamos observando es una caída del 56,6% de los ingresos en el segundo trimestre de 2021 comparados con el segundo trimestre de 2019. Eso significa que todavía hay una brecha muchísimo más amplia que el sector hotelero para recuperar en materia de agencias de viaje, pero también muy importante en materia de personal ocupado porque estamos viendo un 42,5% de menos en materia de personal ocupado en agencias de viaje en el segundo trimestre del 2021 comparado con el segundo trimestre del 2019.